Soy Mauricio Herrera, director de Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, en donde profundizamos en nuestros principales temas de portada de esta semana. Y en esta edición vamos a detallar acerca de cómo la vía a San Ramón colapsará en un plazo de 4 a 6 años. También le informamos de la visita que hizo el teólogo Leonardo Boff a la Universidad de Costa Rica, donde insistió en que el nuevo Papa deberá reconstruir la Iglesia Católica. Y también le informamos de que los jubilados del magisterio han protestado por el ajuste en el cálculo de su pensión que se ha hecho aquí en la Universidad de Costa Rica. Hoy nos acompaña para profundizar en este tema de la vía a San Ramón el ingeniero Alejandro Medina. Es profesor en la maestría de Ingeniería Vial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y también nos acompaña don Alexander Rodríguez, regidor de San Ramón por el Partido Acción Ciudadana y economista. En primer lugar, don Alejandro, cuando se hace una concesión de esta magnitud, donde se ha pasado de 250 millones de dólares a 524 millones de dólares, de acuerdo con los estándares internacionales, ¿qué deberíamos esperar los ciudadanos, los conductores, que vayamos por esa carretera de una vía en la que se ha invertido tal cantidad de dinero? Bueno, es muy importante hacer ver que todos los ciudadanos pagamos por un servicio. Y un servicio de una carretera debe ser un servicio bueno, de bueno a excelente. Por lo tanto, si nosotros estamos proyectando una carretera, la carretera debe cumplir con esos requisitos básicos. Primero, que sea económica, que sea confortable y que cumpla con una funcionalidad, ¿verdad? Y esa funcionalidad es que precisamente tenga un nivel de servicio aceptable, un nivel de servicio que sea el que requiere el país y el que requiere los ciudadanos. De acuerdo a lo que conocemos hasta ahora del contrato, ¿esta carretera estaría cumpliendo con esas condiciones? Bueno, en principio, en este momento, sí. Es decir, si la carretera estuviera en este momento en operación y estuviera lo que ellos están proponiendo, pues sí, en este momento sí. ¿Verdad? Pero se está pensando en una concesión a 30 años. Ahora, si usted me dice que si a los 30 años va a funcionar, ahí yo le digo, bueno, no lo sé, no sé si va a funcionar a los 30 años porque depende de lo que nos dan, por ejemplo, los datos que usamos para hacer proyecciones. En esas proyecciones, en un plazo de 10 años, en algunos de esos tramos, usted nos dijo en el Semanario de la Universidad que ya hay algunos tramos que en un plazo de 4 años van a comenzar a tener problemas. ¿Podría profundizar, elaborar un poco más acerca de este punto? Sí, con mucho gusto. Vea, una carretera tiene, vamos a expresarlo de esta manera. Nosotros, cuando proyectamos una carretera, está en función de una capacidad, y la capacidad la da lo que tiene el carril. El carril es lo que puede dar y no puede dar más allá de lo que el carril puede dar. Entonces, un carril está establecido o está básicamente, se establece que 2.000 vehículos por hora es lo que puede esa carretera dar en un plazo, en una frecuencia. Por lo tanto, si nosotros vemos lo que se está proyectando en la concesión, son 3 carriles en un sentido, 3 carriles en el otro sentido, en cuanto a San José a Alajuela. Entonces, ¿cuánto es lo que vamos a tener? Pues básicamente 6 por 2.000, que son 12.000, ¿verdad? Entonces, eso es lo máximo que puede darnos la carretera, no nos puede dar más. Y en un plazo bastante corto ya va a estar colapsando. Si nosotros agarramos el TPD, que es el tránsito promedio diario, que son números cuantificados por el CNC, ¿verdad? Revisando los números del CNC, es muy probable que en unos 4 a 6 años ya tengamos problemas serios. Don Alexander, en ese tramo.
Suena extraño que una vía en la que el gobierno ha insistido en que es para el beneficio de la comunidad, sea la propia comunidad la que está diciendo un poco, no queremos que nos ayuden de esa forma. ¿Podría explicarnos las razones del descontento de la comunidad y un poco también cuáles eran las expectativas de ustedes en cuanto al cumplimiento de las necesidades o satisfacción de las necesidades que ustedes querían tener de esta carretera? Sí, gracias, don Mauricio. Bueno, efectivamente uno espera que una carretera pues cumpla con las expectativas de la ciudadanía, que logre ser eficiente, que logre pues que el traslado de las personas y los individuos pues se logre, ¿verdad? Y del comercio en general, y que se haga pues con los costos usuales y con lo que tributan los ciudadanos. Nosotros desde un inicio en San Ramón específicamente, pero se ha extendido también a todas las comunidades, voy a hablar tal vez un poquito de la experiencia de San Ramón. Nosotros desde un inicio, cuando vimos que se trataba pues, de una subsidiaria de Autopistas del Sol, ¿verdad? Que era Autopistas del Valle, que llevaba ya años sin ejecutar nada, nosotros en San Ramón hicimos una moción donde ya pedíamos, le solicitamos al gobierno que se saliera de esa concesión, que ya no, o sea, que no queríamos formar parte de ella. Pero en el 2011 esta moción, algunos regidores presentaron dudas, no tenían información. Entonces a partir de ahí nació la idea de llamar al señor ministro para que nos explicara. Se convocó al anterior ministro, el señor Jiménez, 2 veces, no tuvimos respuesta alguna. Estamos hablando del gobierno local, ¿verdad? La Municipalidad de San Ramón, el Consejo. Se convocó nuevamente, entonces ya después a don Pedro, no contestó la primera vez, contestó una segunda vez diciendo que él iba a dar explicaciones, pero hasta que estuviera el refrendo, ¿verdad? O sea, hasta que ya no se pudiera hacer nada, ni hablar sobre el contrato, ni negociar ninguna parte del contrato, solo hasta ese momento pues iba a venir. Y para ustedes en ese momento como comunidad, cuando les dice que va a haber un diálogo o algún tipo, por lo menos, de explicación hasta que haya sido refrendado. Evidentemente, cuando ya hay un refrendo, ya la capacidad de maniobra es bastante limitada. ¿Qué plantearon hacer ustedes en aquel momento y qué desarrollaron? Sí, bueno, en primera instancia hay que entender que esto se manejó siempre con mucho secretismo, ¿verdad? No hubo apertura, no se dio la información a las comunidades y por ejemplo nosotros inmediatamente lo que hicimos fue mandar una nota a la Contraloría General de la República, que ya llevaba con cierto tiempo, ¿verdad? Digamos, el refrendo, para que pausaran el refrendo mientras teníamos información al respecto. Tomamos ese acuerdo un viernes, enviamos la nota y el martes siguiente ya habían aprobado el refrendo, ¿verdad? Nos sentimos totalmente insultados. Primero el insulto que nos hizo el ministerio al decirnos no, hasta que ya todo esté listo. Luego la Contraloría nos da una bofetada y nos manda una nota con 2 párrafos diciendo que él no resuelve conflictos con terceros. Somos un tercero, la ciudadanía en este momento es un tercero. Que van a ser los usuarios principales. Y los que van a pagar es una tercera parte en este negocio. Volvemos después de esta pausa con más aquí en su programa Puntos de Vista. Regresamos a su programa Puntos de Vista, donde hoy estamos hablando acerca de la concesión de la carretera a San Ramón y de los posibles problemas que va a tener muy pronto debido a dificultades y problemas en el diseño. Don Alejandro, la carretera está diseñada de tal manera que primero son 4 carriles en cada dirección, luego pasa a 3 y después pasa a 2 del aeropuerto o de Manolos hacia San Ramón. Esos cuellos de botella o ese tipo de diseño se traducirá eventualmente, y en qué plazos, en problemas de congestionamiento. Bueno, vamos a profundizar un poquito ahí al respecto. En una carretera como esta, que es una carretera que tiene diferentes TPDs, que como había dicho,
el TPD es un número que es lo que nos dice cuántos carros son los que pasan por ahí en un determinado momento. Entonces, vamos a tener que el TPD en la zona que va de San José hasta Alajuela es mayor que el que va, digamos, de Alajuela hasta Río Poás, y de Río Poás hasta San Ramón es menor que este tramo anterior. Entonces, en cada uno de estos tramos sí tiene que darse una transición para pasar de una cantidad de carriles más pequeño a uno más grande, y así a llegar, digamos, a la cantidad máxima de carriles. Si se genera una transición adecuada con las normas, pues no habría ningún problema. El tema aquí fundamental es cuándo hay que hacerlo, es decir, cuándo hay que hacer ampliaciones. El contrato, entiendo que indica que en caso de que sea necesario, pues el concesionario va a hacer las modificaciones que sean necesarias, pero eso sería como una inversión adicional. Es decir, que el costo, digamos, que en este momento está, del que se está hablando, que son 520 millones más o menos, ese no es el monto de esos cambios. Pero cada vez que comiencen a haber problemas de congestionamiento, se tienen que meter nuevos carriles y seremos los usuarios los que tendremos que pagar por ellos, con aumentos posiblemente en los viajes. Exactamente, bueno, hay dos modalidades, es decir, si hay que hacer una modificación, si hay que hacer obras adicionales, de alguna manera hay que reconocérselo al concesionario. ¿Y cómo se le puede pagar? Bueno, básicamente por dos vías. Una es, o se suben los peajes, o es un pago directo que el Estado le hace al concesionario. Ese pago directo es un dinero que el Estado tendrá que ver a dónde lo consigue, con otro empréstito, y se le paga al concesionario para hacer ese trabajo. Don Alexander, en cuanto al monto de los peajes, que es de lo que más se ha cuestionado, y a partir de su experiencia como regidor y también de su experiencia como economista, ¿qué tan justificado está ese monto de 2.000 colones más o menos en cada dirección que se va a tener que pagar? Sí, claro, el que debió haberlo justificado fueron ellos. Debía haber habido un estudio de impacto sobre la zona. Por ejemplo, esta zona de Occidente tiene la característica de que muchísima gente trabaja en San José y en Alajuela, y específicamente lo utilizan para trabajar. Eso se habla, pues no estoy muy de acuerdo yo con la palabra, pues se habla de cantones dormitorio, ¿verdad? Porque una gran cantidad de las personas que lo habitan vienen a trabajar acá. Esos cantones dormitorio van a pasar a ser cantones fantasmas. Hay mucha gente que en lugar de pagar 80.000 colones al mes, ¿verdad?, y pagar más de 1 millón de colones al año, pues prefieren ir a alquilar directamente a San José. Aquí no se ha visto, por ejemplo, el impacto sobre los bienes y servicios, ¿verdad? Cuando el tráiler, que tenemos el camión más pesado, va a pagar $50, ¿verdad?, en todo el trayecto, de eso tiene un impacto sobre los bienes y servicios, y se agrega como un costo igual que la gasolina, digamos, o que otros que utilizan a la hora de incorporarlo a los precios. Entonces, no solo es lo único que nosotros vemos mal ahí, digamos que no cualquier persona puede pagar esos peajes a ese monto. También hay cosas ahí que son tremendas, que por ejemplo se diga específicamente que no se le va a hacer nada al famoso puente de la Platina, ¿verdad?, que queda estrictamente fuera del contrato. Nos parece una barbaridad. Una responsabilidad del Estado. Es como... Sí, bueno, y lo mismo, lo chistoso es que dice ahí que eso va a ser responsabilidad del Estado, que lo va a hacer a través de un tercero. Hasta dicen cómo lo van a hacer, ¿verdad? También, por ejemplo, que no pague los impuestos municipales, cuando eso solo se puede hacer por ley. Ahí están brincando olímpicamente en la ley, ya eso es una irregularidad seria. Nos preocupa también de esto, que aumenten la tarifa a las horas pico, ¿verdad? Entonces hay un mecanismo donde se pueden ir haciendo aumentos de 15% en horas pico para desincentivar, digamos, el uso. Yo creo que, digamos, esa demanda es bastante inelástica, ¿verdad? La gente normalmente no le gusta ir de paseos y a cosas que puede ir en otra hora, en las horas pico. Pero bueno, se está utilizando ese argumento, se va a comprobar que es muy inelástica. Supuestamente para subirlos hasta un 70%. Sí, incluso lo que plantean es como que se hace eso con el afán de impedir que haya esos congestionamientos, que la persona viaje a otras horas. Pero efectivamente, si alguien va al trabajo, no va a decidir, correcto, mejor me voy a las 4 de la mañana. Es una demanda bastante inelástica, ¿verdad? Por lo menos yo diría eso como economista. O sea, inelástica, entiéndase que la gente no tiene otra opción, ¿verdad? O sea, usted tiene que llegar a trabajar a una hora. Usted no se va a levantar a las 3 de la mañana para llegar 2 horas antes cuando no hay tráfico. Y los aumentos van, como usted lo explicaba, de 15 en 15 hasta llegar a un 70%. Hasta llegar a una sobretasa del 70%. Entonces ya ni siquiera, imagínense, no hablaríamos de 4.000 colones,
colonias y no hasta ¿Y cómo interpretan 6.000, ustedes 7.000 esa conjunción de factores? Por un lado, que de acuerdo con lo que nos dice don Alejandro, de 4 a 6 años ya comenzará a haber problemas de congestionamiento, de colapso, pero que a la vez, cuando hay congestionamiento, se va a poder cobrar más, hasta un 70%, cuando uno podría pensar que ese congestionamiento se va a deber precisamente al problema de diseño. Bueno, nosotros creemos que todo esto ocurre porque obedece a intereses creados, ¿verdad? A mí me parece que son tantas las irregularidades, hay tantos problemas con los ingresos y su relación con los costos, una concesión de 30 años que se puede extender 20 años más, 50 años, eso ya ni siquiera es una obra por concesión, es una administración. Tome, tenga usted, administre eso privadamente, mientras los recursos que usábamos acá los vamos a usar en otra cosa, en hacer politiquería, en asfaltar calles que no necesitan ser asfaltadas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Aquí simplemente se renunció a gobernar. Por eso nosotros, pues, en las comunidades de Occidente, y creo que esto es también un tema país, estamos muy molestos y vamos a dar todos los recursos que tengamos para parar esta concesión. Para ampliar acerca de la organización que se está dando en esas comunidades, vamos a conversar un poco más en el siguiente bloque cuando volvamos de la pausa. Gracias. Estamos de regreso a su programa Puntos de Vista, donde en esta ocasión hablamos de la concesión de la vía a San Ramón y los problemas que se han estado revelando en los últimos días acerca de este contrato. Don Alejandro, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál sería la razón, desde un punto de vista de ingeniería, de que se hace una carretera donde uno esperaría, o todos esperaríamos, que haya una mejor vialidad, menores congestionamientos, pero donde no se están ampliando o no se están poniendo nuevos carriles? Y la explicación que ha venido dando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es que la principal herramienta para descongestionar son los nuevos accesos que se van a hacer, que dicen que son de primer mundo y demás, y que eso va a aliviar muchísimo ese tránsito. Eso es desde su formación y su experiencia como ingeniero, es una explicación válida a los posibles problemas de congestionamiento que vaya a tener esta vía, de acuerdo con sus cálculos. Bueno, vea, los troncales, donde vamos a tener intercambios, ¿verdad? Intercambios, para que la gente entienda, tenemos dos términos. Uno que es intersección, que la intersección no es un intercambio. La intersección es un empalme a nivel, en un mismo nivel. Un intercambio es una intersección de dos niveles. Entonces, en principio, los intercambios pueden ser de 2, 3, 4, 5, 6 niveles. En Costa Rica nosotros no tenemos más de 2 niveles en intercambios, pero si vamos a otros países vamos a ver intercambios mayores. En este caso, pues, haciendo una revisión, pues sí se puede ver que, digamos, los intercambios a 2 niveles están funcionando, pueden funcionar, pero funcionan en el troncal, en el intercambio. Pero la troncal, es decir, la línea principal, no tiene mejora, es decir, va a tener los 3 carriles, digamos en el caso San José de Alajuela, nuevamente, 3 carriles en un sentido y 3 carriles en el otro sentido. Y la pregunta es, ¿cuándo se va a hacer el otro carril? Los 4 carriles. De hecho, si se hicieran 4 carriles, 4 en cada sentido, pues podríamos ampliar la vida útil de la carretera. No llegaría a los 30 años, pero sí podría superar un nivel importante, podría llegar a unos 15, 18 a 20 años probablemente. Y eso le daría más vida a la carretera y permitiría que tenga un mejor nivel de servicio. ¿Y qué pasa con el tránsito que va a venir de la carretera de San Carlos, que también ya es un proyecto que está pensado, que ya hay un crédito y además se ha avanzado mucho en ese proyecto? Cuando esa carretera esté lista,
el tránsito que viene necesariamente entrará también a esta vía de San Ramón. ¿Qué pasará entonces con el tránsito y con la vialidad, tomando en cuenta ese flujo que viene de esa dirección? Sí, por lo que yo entiendo, la vía de San Carlos, que sería Naranjo-San Carlos, son 2 carriles en ambos sentidos. Y en esta concesión se están dejando 1 y 1. Es decir, 4 que va de Naranjo a San Carlos y queda 1 y 1 de San Ramón hacia, digamos, Río Poás. Hay un carril adicional que es un carril, digamos, para vehículos pesados, pero no es un carril adicional, es lo que hay, ¿verdad? Entonces, en ese punto tendríamos un congestionamiento. De nuevo un estrechamiento. Sí, por supuesto. Don Alexander, con todo esto que se ha revelado en los últimos días acerca de ese contrato, ¿cuál es la organización que se están planteando las comunidades de Occidente para hacer frente a ese tema? Sí, bueno, aquí la organización ha ido muchísimo más allá del gobierno local. En realidad, el sector civil, ¿verdad? La sociedad civil se ha organizado muy, muy bien. Se han creado comisiones para análisis técnico. Entonces, por ejemplo, hay comisiones donde están viendo la parte legal, donde hay abogados, por ejemplo, como Walter Antillón, ¿verdad? Que es un magistrado, ex magistrado que la gente conoce muy bien, que está trabajando junto con otros compañeros, con otros abogados, viendo el tema en todas sus facetas, ¿verdad? En la parte ambiental, por ahí está también, creo que está don Álvaro Zagot. Hay mucha gente que tiene mucha experiencia en ello. Hay otras personas que estamos analizando la parte técnica que tiene que ver con el módulo financiero, que también pues ya encontramos varias cosas muy simpáticas, interesantes ahí, problemas en términos de los valores presentes, problemas en términos de ingresos brutos que no están incorporados dentro del módulo, y bueno, otros por ahí que vamos a ir después sacando a su debido momento. Me había comentado en una de las pausas que que estaban planteando un juicio de lesividad. Sí. Bueno, ahí tal vez la parte legal que está trabajando lo podría comentar mejor que este servidor, pero eso es lo que se está pensando. O sea, yo creo que a todas luces este es un contrato que es lesivo para los intereses de Costa Rica. Me parece que acá eso es lo que se está analizando, se están viendo las irregularidades que contiene, se está viendo pues a partir, o sea, el Estado no puede hacer un contrato en contra de sí mismo, ¿verdad? Más ahora que se ve que hay pues ciertos intereses personales, conflictos de intereses, ¿verdad? Tenemos un ministro pues que llega y campantemente dice que él, es cierto que le dio una asesoría a OAS y una asesoría que tenía como materia parte de esta concesión. Y que fue previo, poco tiempo antes de que él asumiera muy poco antes. Entonces, de ahí uno, ¿qué cosa más? ¿A quién se atiene uno en estas cosas? Entonces, eso es lo que se está viendo. Se está trabajando por ahí, por esa parte legal, amparada en cuestiones técnicas, pero también hay movilización popular. También hay movilización popular para expresar la protesta, para expresar el desagrado con el contrato tal y como está, y bueno, y con la concesión en general, ¿verdad? En la parte de movilizaciones, un poco, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tendrían al respecto y hasta dónde llegar en esas acciones? Bueno, sí, como expectativas, pues lo primero es que este gobierno deje de deteriorar su imagen y que vea que aquí no está actuando bien, que aquí es el beneficio comunal, la gente, ese beneficio que ellos nos quieren, no lo queremos, o sea, no lo vemos por ningún lado y no lo queremos. Entonces es mostrar eso, es mostrar que aquí desde el taxista y el pulpero, ¿verdad? Hasta los profesionales y hasta comerciantes y empresarios fuertes llegan y dicen, no, esta cosa es imposible, no vamos a ir ahí, esto es un mal negocio, esto es malo para el país. Se está organizando. Entonces, van a ser pacíficas, digamos, las movilizaciones son pacíficas, pero vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, ¿verdad? Aquí lo primero es mostrar efectivamente que hay fuerza y que la gente no lo quiere, no quiere esta concesión. En su parte de especialidad, en la parte económica, de acuerdo con el estudio que han comenzado a hacer del contrato, en estos momentos, digamos, ¿cuáles son las primeras conclusiones que ustedes tienen al respecto?
Sí, bueno, estamos recopilando datos, sobre todo, por ejemplo, ocupamos los datos que maneja la CNC, compararlos pues más o menos con los que están usando ahí, porque hay varios ingresos que creemos que no se expresan de la mejor manera. Hay que ver las tasas también que están utilizando para el crecimiento vehicular, ¿verdad? Si yo uso una tasa de 3.6, es muy distinto si uso una tasa de, creo que de 6, han dado las últimas, si más no me equivoco, ¿verdad? Ellos están usando una tasa de crecimiento vehicular aproximadamente como a 3.6, ¿verdad? Pero la realidad, o también incluso el MOP, tiene otras proyecciones. Voy a eso, es decir, lo que generalmente se usa a la hora de proyectar es más o menos un 5%. Ahora, viendo los datos que maneja, por ejemplo, el INS en cuanto a vehículos, el crecimiento de la flotilla vehicular anda casi entre un 6 y un 7%. Entonces, usar menos de 5 es como demasiado conservador. Es como pensar en construir una casa sin tomar en cuenta los costos reales, ni siquiera las necesidades de la familia a futuro. El problema básico de eso es que si uno proyecta con números que no están muy acertados o cerca a la realidad, pues nos van a dar también números que están errados, ¿verdad? Entonces, por lo menos eso es lo que nosotros observamos, ¿verdad? Me hacía usted la observación de los números que pueden estar inflados. Sí, bueno, lo que nosotros estamos es analizando, digamos, los flujos que ellos están utilizando de efectivos para ver cuál es la utilidad. Bueno, aquí se habla de que al final del periodo van a tener cerca de más de 4.000 millones de dólares, ¿verdad? Que eso es como un 30% de la deuda externa que tenemos ahora solo de ingresos, pero, digamos, los estudios apenas están empezando un poquito. Lo que vamos a demostrar ahí es que ahí hay un beneficio excesivo, ¿verdad? Que se está obteniendo pues a costillas de toda la comunidad. Y con esta idea despedimos el programa. Les agradezco mucho su presencia y a todos los televidentes nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Puntos de Vista. Gracias.